Dios les bendiga. Estamos transmitiendo la palabra de Dios desde aquí, desde este nuevo parque que está un poco antes de llegar a la colonia Las Argentinas, aquí en Piedras Negras. Quiero compartir con ustedes un pasaje que hace referencia a personas muy especiales, personas que para Dios son quizás lo más preciado. En este pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 10, Jesús hace un alto en su recorrido por aquellas regiones en las que él predicaba, hacía milagros y sanidades, y se detiene un momento y dice que cuando él se detiene en este recorrido, dice el verso número 13 al 16, y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto te digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Les decía que acabamos de pasar una celebración muy especial, que es el Día del Niño. El pasado viernes 30 de abril fue este festejo, y quise aprovechar este domingo para compartir un poquito acerca de este pasaje, y que esto nos lleve a hacer conciencia, a tomar responsabilidad e inclusive a tomar acciones respecto al cuidado, a la atención, al amor que debemos de dar a estos seres tan especiales para Dios, o para Jesús, como en este caso, como lo son los niños. Vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí, en este lugar. Padre, quiero poner mi vida en tus manos, pidiéndote en el nombre de Jesús, Señor, que a través de la administración de esta palabra, tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, en corazones, Señor, sensibles a ella, que, Padre, pongan por obra lo que compartas, Señor, en esta tarde. Me pongo en tus manos pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo, para que seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Quisiera hacerlo en un marco más especial. Sin embargo, en nuestro tiempo, en nuestro contexto, si leemos estos versículos, hay una palabra que llama mucho mi atención respecto al sentimiento de Jesús por lo que se estaba presentando en aquel lugar. ¿Cómo hubiera reaccionado Jesús en este tiempo si viera lo que está aconteciendo a nuestro alrededor? La palabra que utilizan estos versículos dice que Jesús se indignó. Jesús se indignó. Yo no sé qué proporción le puedas dar a esta palabra, qué proporción le puedas dar a esta sola palabra que se menciona en estos versículos. Jesús indignado. Jesús en esta actitud por lo que estaba pasando en aquel momento. Y les decía, porque en nuestro contexto estamos viviendo todavía tiempos más complicados para estas personas tan especiales. ¿Cómo qué? Les decía que quisiera iniciar con un enfoque más positivo. Sin embargo, lo que hemos vivido, inclusive aquí en nuestra ciudad, en estos últimos días ha sido verdaderamente indignante. Hace unos días atrás, una niña falleció aquí en la ciudad vecina de Eagle Pass, porque la llevó su madre en una condición muy crítica. Había sido golpeada, había sido maltratada, había sido violada. Un niño después también fue reportado aquí en nuestra ciudad en las mismas condiciones, maltratado, golpeado, y falleció después de haber ingresado al hospital. Esos son de los casos que salen a la luz. ¿Cuántos casos
parecidos a estos se estarán llevando ahorita en este tiempo en diferentes hogares en nuestras comunidades. Cuando vemos las noticias o vemos los periódicos, vemos cómo niños en nuestro tiempo son abandonados para cruzar a Estados Unidos solos para que la migración de Estados Unidos los atrape y después a ver si les dan asilo político. Los abandonan en los campos, los abandonan en los ríos. Basta aquí ver las semanas anteriores aquí en nuestra ciudad, donde niños y niñas han perdido la vida al intentar sus padres cruzar a Estados Unidos. Ese es el contexto en el cual nosotros a veces nos estamos desenvolviendo. Esa es la realidad que a veces está a nuestro alrededor. Niños y niñas, perdiendo la vida, siendo maltratados, siendo golpeados. Y a esto le pudiéramos agregar una lista muy grande todavía. Encontramos niñas de 12 años embarazadas, niños de 12 años teniendo compromisos que no les corresponden, niños ya en esa edad drogándose o con vicios muy fuertes. Y esto me lleva a pensar qué tan efectivos hemos sido en la atención y el cuidado de estas personas tan especiales para Dios. Les decía que la lista la podemos extender todavía mucho más, porque pudiéramos ver ese lado tan negativo, donde hay muerte, donde hay maltrato, donde hay golpes, donde hay descuido, donde hay desnutrición, donde no hay educación, donde hay trabajo para quienes debieran ahorita estar disfrutando de su condición y no lo están haciendo, porque están tomando responsabilidades que no les corresponden. Pero a veces tenemos el otro extremo. Yo no sé, cuando usted a veces quizás tiene la oportunidad de ir a un centro comercial o de ir a un restaurante y sentarse y ver las familias que están alrededor y cómo los papás están a veces cada quien con su celular y los niños cada quien con su tablet. Están ahí todos juntos quizás, pero cada quien en un mundo completamente aparte. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de ir a instalar un equipo de cómputo que había reparado y llamó mucho mi atención algo. Entré a la recámara de un niño y un adolescente, y cuando yo entré me llamó mucho la atención lo siguiente. En la entrada de la recámara, una televisión de más de 50 pulgadas estaba en una pared. Abajo de la televisión, de un lado estaba la computadora, el área de la computadora que yo iba a instalar. Del otro lado estaba una consola de videojuegos. En las literas que estaban al fondo de la recámara, en cada una de ellas había una tablet, y cada uno de los que estaban ahí en esa habitación traía un teléfono celular en su mano. Esa era la condición, y pudiéramos decir, entonces esos niños, a diferencia de los otros, esos sí eran muy felices. Pues déjenme decirles que quizás no lo son tanto. ¿Por qué? Porque toda su energía, todo lo que un niño pudiera hacer o desenvolverse, lo están enfocando solamente en las cuestiones electrónicas. Niños que están ya con redes sociales, cuando muchas de ellas para inscribirse tienen que echar mentiras, puesto que son redes sociales diseñadas para personas mayores de edad, y si no pones que eres mayor de edad no te puedes registrar. Y a veces los mismos papás los registran a ellos para que tengan un medio de entretenimiento. Y yo me pregunto si Jesús, que por el solo hecho de que los discípulos no dejaban que las personas que llevaban a sus niños acercándose a él para que los tomase en sus brazos y les diera una bendición,
si aquellas personas las reprendió, si Él se indignó por esa actitud, ¿qué haría Jesús en nuestro tiempo? ¿Cómo reaccionaría si viera las noticias con estas cosas tan lamentables que le están pasando a esos pequeñitos, a esos pequeños indefensos? ¿Qué está pasando por la mente de nosotros los adultos? ¿Qué está pasando en los hogares que debiera de ser el lugar más seguro para ellos? ¿Qué está pasando en las organizaciones religiosas donde debiera de ser un lugar de refugio? Y también podemos ver que no lo ha sido del todo. ¿Qué se puede decir de los lugares donde ellos van a educarse cuando la educación a veces que reciben está muy lejos de la moral y de las buenas costumbres? ¿Qué pensaría o qué diría Él? ¿Se indignaría también en nuestro tiempo? Yo creo que por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahorita que acabamos de pasar esta fecha tan especial, los que hemos conocido y recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que reflexionar y pensar un momento y orar a Dios para pedirle que ellos tengan condiciones mejores donde quiera que se desenvuelvan, donde quiera que ellos estén. Que si nosotros tenemos la oportunidad de tener a uno de estos pequeñitos cerca, realmente se sienta seguro, realmente se sienta protegido. Y que no podamos ver como común lo que está sucediendo, les decía, a nuestro alrededor. Como les decía ahorita, jovencitas, niñas prácticamente embarazándose, niños ahorita trabajando, niños abandonando sus escuelas, niños siendo maltratados en sus casas, niños siendo apresados por las bandas o por aquellas personas que se dedican a hacer lo malo. Son más atractivos para ellos a veces para estar en esos grupos. Eso tiene que cambiar. Cuando regresamos al pasaje, dice que a Jesús le presentaban estos niños y Jesús dijo algo interesante. Dijo: no les impidan a los niños que vengan a mí. No se los impidan. Si alguien es sensible para escuchar la palabra de Dios, si alguien es sensible para buscar a Dios, para entender los caminos de Dios, justamente son estos los más pequeños. Pero ustedes y yo tenemos esa gran responsabilidad, una de compartirles, otra de llevarlos, de motivarlos, de que ellos busquen, de que ellos se acerquen a escuchar la palabra de Dios. Esta es una responsabilidad para nosotros. Y esto la palabra de Dios nos lo enseña de una manera muy directa. Si nosotros vamos al libro de los Proverbios, aun cuando hay ya en nuestro tiempo muchas interpretaciones de este versículo, el capítulo número 22, versículo 6, el autor de los Proverbios dice: instruyan al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos la responsabilidad de instruir en el camino, primeramente en el camino de Dios, primeramente también en el camino de lo que es correcto, en el camino de la educación, en el camino de que ellos se preparen para que tengan herramientas para lo que está por venir en sus vidas. Nosotros somos los responsables, nosotros somos los que tenemos esa gran oportunidad de marcar una diferencia en ellos. ¿Qué tanto de ejemplo estamos siendo nosotros para ellos? ¿Qué tanto les estamos instruyendo, les estamos enseñando? A veces perdemos esa responsabilidad y los padres dicen que lo que tiene que ver con educación se lo enseñen en la escuela, que lo que tiene que ver con lo religioso se lo enseñen en la iglesia. Y aun cuando tienen algo de razón, no es el todo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, Dios le da instrucciones a su pueblo y Dios le dice al pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero ¿para qué van a estar sobre tu corazón? Para que se las digas a tus hijos, para que se las repitas a tus hijos, para que se las recuerdes a tus hijos, para que los instruyas y esas palabras hayan cabida en sus corazones y empiecen a buscar a Dios. Dios tiene un cuidado muy especial para ellos. Son especial tesoro para Él. Dios tiene ese cuidado. Y así nosotros regresamos al pasaje, les dice: déjenlos acercarse a mí. No se lo impidas. No se lo impidas. Y después dice: porque de los tales es el reino de Dios. Ayer estaba escuchando un poema de Enrique Rambal, que se llama ¿Qué es un niño? No me lo aprendí, pero me llama mucho la atención ese poema, porque empieza con una pregunta y dice: ¿qué es un niño? ¿Qué es un niño? Y da una serie de descripciones ahí. Dice que las niñas los odian, los hermanos los toleran, y una serie de cosas ahí muy, muy interesantes y hasta graciosas dicen este poema. Pero me llamó mucho la atención que dice: un niño es el futuro con la carita sucia. Y a eso también le pudiéramos agregar tantas y tantas cosas. Un niño es el futuro maestro con la carita sucia. Un niño es el futuro científico con la carita sucia. Un niño es el futuro pastor con la carita sucia. Es el futuro líder de la iglesia con la carita sucia, y a lo mejor con sus pantalones cortos y a lo mejor hasta con sus tenis rasgados de tanto correr y de tanto jugar. Eso es un niño. Un niño es el que se puede divertir donde quiera. Que se hubiera querido hacer esta grabación en un lugar donde hubiera agua, porque tenía pensado hacer algo interesante, pero no se dio la oportunidad. Yo quería terminar este mensaje de la siguiente manera: si hubiera agua aquí, yo diría: ¿qué haría un niño si estuviera al lado de un estanque, de un arroyo, de una alberca? ¿Se aventaría un clavado? Claro que se lo aventaría. Si hubiera un charco, se metía al charco. ¿Por qué? Porque ese es el niño, pero tiene tantas oportunidades por delante. No se las quitemos. No se las quitemos, no los limitemos, no los encerremos, no los olvidemos. No se los encarguemos a alguien más cuando son nuestra responsabilidad. Cuando Dios nos los entregó a nosotros, en el barrio, en la familia, en la iglesia, en la escuela, donde quiera que tú tengas la oportunidad de convivir y compartir con un niño, ve a ese niño con el potencial de Dios para el futuro, y vas a ver algo muy especial, siempre con la carita sucia. ¿Por qué? Porque el niño es el que se come el helado manchándose toda la cara, el que se toma el vaso de leche y le quedan los bigotes, el que se ensucia las manos al estar comiendo. Ese es el niño, el que corre, brinca, hace travesuras. Ese es el niño. Los niños no son adultos chiquitos, no lo son. Tenemos que aprender a verlos como los veía Jesús. ¿Cómo los veía Jesús? Veía aquellos niños tan indefensos que los tomaba en sus brazos para bendecirlos. Y con esto quiero empezar a cerrar ya este mensaje. Puedes decir y pensar, ante tantas cosas negativas que le suceden, ¿qué puedo hacer yo? Primero, tú no seas parte de eso malo que le pasa a tantos niños de nuestra sociedad. No seas parte de ello.
No seas de los que te burlas, no seas de los que te aprovechan, no seas de los que golpean, no seas de los que insultan, no seas de los que menosprecian a ninguno de esos más pequeños, porque déjame decirte que para Jesús son algo especial, y Jesús mismo dijo: ay de aquel que hace caer a uno de estos más pequeños. Ay de aquel. No te atrevas a hacerle daño a ningún niño. Segundo, él no se puede subir a tu nivel. Procura tú hacerte como uno de ellos. Jesucristo dijo: si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que hacerte como uno de estos más pequeños. Como uno de estos más pequeños. Ese día viernes que fue esta celebración, mis nietos están allá en Culiacán, pero gracias a Dios que por medio de las redes y por medio del celular uno puede hacer tantas y tantas cosas aún en la distancia. Los nietos mandaron la cámara para que los felicitáramos y todo, y luego empezamos a hacer caras y gestos en las cámaras para hacer fotos y para mandarnos fotos y para subir de estado y para subir ahí algún mensaje. Podemos hacer tantas y tantas cosas, pero si eres tan serio que no puedes sacar la lengua, voltear los ojos o ponerte una camisa de colores para que ese tiempo sea especial, déjame decirte, ellos son niños y están listos para divertirse. Y requieren de ti, de tu tiempo. Puede ser más efectivo esos momentos a que si les compras una consola de videojuegos, aunque ellos lo van a estar pidiendo a gritos, pero si eso te va a quitar su tiempo y les va a cerrar sus espacios, tienes que pensarla 2 veces antes de hacerlo. Tenemos que ser como ellos. Y tercero y último, ¿cómo cambiar una sociedad que en sus núcleos más importantes ellos están a veces sufriendo? A veces sin darnos cuenta, pero están sufriendo. El núcleo más fuerte es el de la familia, les decía, el núcleo religioso y el núcleo de la educación. Necesitamos orar para bendecirlos. Necesitamos orar para bendecirlos. Porque sucede de tal manera que a veces ni cuenta nos damos hasta que ya hay cosas que lamentar. Pero la oración eficaz del justo, la oración que tú puedes dedicar por ellos, la protección que tú puedes brindarles a través de tu ruego delante de Dios, los puede librar de tantas cosas y puede hacer de ellos niños plenos y felices. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Los tomó en sus brazos y los bendecía. Ora por ellos, no dejes de hacerlo. No nada más cuando les da la gripa o cuando les da esa que les salen ronchitas, ya ni me acuerdo cómo se llama. Varicela. ¿Cómo? Varicela, o cuando se cortó ahí un poquito el dedo. No, oremos en todo tiempo por ellos, para que Dios les cuide, Dios les guarde. Ellos son especiales para Dios. Hay una bendición de gracia para ellos. De los tales es el reino de los cielos. Por su sola condición, el reino de los cielos está abierta para ellos. Pero tú y yo podemos hacer su entorno, su vida, su mundo más agradable, más favorable para ellos. Y que cada día veamos menos noticias de niños abandonados, de niños golpeados, de niñas embarazadas, de niños trabajando, tomando el sustento de su familia porque no hubo un papá o una mamá que estuvieran dispuestos a tomar esa responsabilidad. Que cada vez vaya siendo menos eso y que cada vez veamos, ahorita la hora no lo permite,
porque van a ser las 5 de la tarde y está muy fuerte el sol, pero que parques como este, donde hay una cancha de fútbol, donde hay jueguitos para ellos. Aquí en Piedras Negras está la Macroplaza, está el Paseo del Río y hay otra plaza acá por la colonia Las Malvinas. Tantos y tantos lugares se llenen de niños corriendo, se llenen de niños que vivan su edad, de tal manera quizás así como la viviste tú o como la viví yo. Vamos a orar para que Dios les bendiga y Dios les guarde. Señor y Dios, te damos muchas gracias. Tu palabra dice que si nosotros no somos como uno de esos pequeños, no entraremos en el reino de los cielos. En alguna ocasión tus discípulos, Jesús, te preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y la palabra dice que tú, tomando un niño, lo pusiste en medio y les dijiste que el que quisiera ser el primero tenía que ser como ese pequeño, tenía que humillarse y ser como ese pequeño para poder ser el más grande entre todos. Cuánta sabiduría, cuánta enseñanza hay en la vida de un pequeño, Señor, pero tristemente a veces en nuestra sociedad vemos como muchos de ellos están sufriendo. Aún, Señor, hasta la muerte, algunos los han golpeado y los han maltratado. Los han abandonado, Señor, los han arriesgado. Aquí lo podemos ver, Señor, en el río Bravo para poder cruzar a otro país, Señor. Han arriesgado sus vidas y ahí, Señor, han perecido. ¿Cuántos, Señor? ¿Cuántos no han pasado por eso? ¿Cuántos no estarán sufriendo ahora, Señor? Pero, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú protejas, que tú cuides y que tú bendigas a cada pequeño, Señor, a cada niño, Señor. Tu bendición, tu cuidado sea sobre cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Felicidades a todos los niños. Si tú tienes a un niño en tu familia, que todos tenemos de alguna manera algún niño cerca, dale un abrazo y dale una bendición. Si puedes hacer algo más, hazlo también. Son una bendición los niños. La palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos, y eso cosa de estima el fruto del vientre. Los niños son una bendición muy especial, y para Dios, acuérdate, para Dios ellos son muy, muy especiales. Antes de dirigirte de una manera equivocada a ellos, piensa que ellos tienen una bendición muy especial y un cuidado muy especial de parte de Dios. Que lo que le haces a uno de esos más pequeños, sea bueno o sea malo, es como si se lo hicieras a Jesús mismo. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Lo que le haces a uno de estos más pequeños, a mí me lo haces. Antes de terminar esta transmisión, vamos a orar por las ofrendas. Acuérdate, tú eres el administrador de esta ofrenda. Lo que Dios ponga en tu corazón, llévalo a la persona que tú veas que más lo necesita. Para ti puede ser poco, pero para alguien puede ser una bendición muy grande la ofrenda que tú compartas con ellos. Tú eres el administrador de esta ofrenda y Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a multiplicar en mucho lo que tú de todo tu corazón compartas con el que lo necesita. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, por tu provisión, porque tú suples todas nuestras necesidades, Señor. Tú a mí vez tras vez, Señor, me sorprendes, Padre, cómo tú verdaderamente abres las ventanas de los cielos, derramas bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Padre, pero que no se nos olvide que hay algunos que están pasando por diferentes necesidades, que hay algunos que a veces no tienen lo suficiente, Padre, para el alimento, para el vestido, para el abrigo. Señor, si nosotros podemos ser instrumentos útiles para llevar bendición a esas personas, muévenos, Señor, muéstranos con quién, Señor, hemos de compartir esta ofrenda. Nos ponemos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Una vez más, muchas felicidades a todos los niños. Un abrazo muy, muy fuerte
Bendiciones para ustedes, estaremos orando por ustedes. Acuérdense, son muy especiales nuestros niños para Jesús. Síganos por la página Juan 14:2. Acuérdense, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay lugar para todos en la iglesia de Jesucristo, y tú puedes ser parte de ella cuando tú abres tu corazón y le dices: Señor, entra en mi vida. Pero también puedes hacerlo tú que ya has experimentado esto. Forma parte activa de una iglesia y ayúdanos a nosotros también. Comparte la palabra de Dios, comparte este video. Tú con un clic en tu computadora o con un toque en tu celular puedes seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. Bendiciones para todos.